Amiloidosis cardíaca. Causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe. Presentado por Pfizer. La amiloidosis cardíaca es una patología subdiagnosticada, por lo que su verdadera incidencia se desconoce. Actualmente, con el avance de técnicas diagnósticas y el conocimiento de las mismas, su reconocimiento ha aumentado. Su prevalencia ha aumentado por la edad de la población actual, e igual que el avance en herramientas diagnósticas, entre las que se encuentran la resonancia magnética cardiovascular y la scintigrafía miocárdica con pirofosfato. Pese a que la biopsia del corazón es necesaria en pacientes buscando obtener un diagnóstico definitivo. ¿En qué consiste realizar una biopsia para el diagnóstico de la amiloide cardíaca? A continuación conversamos con la doctora Wilma Virella, patóloga y directora del Laboratorio Clínico del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe. Amiloidosis cardíaca. Causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Agradecida siempre de la gente de Pfizer y del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe por permitirnos, sobre todo, hablar de prevención, pero más que nada de educarlos a ustedes. Y siempre uno aprende algo nuevo en todos estos programas especiales. Me acompaña ahora la doctora Wilma Virella, quien es patóloga y directora del Laboratorio Clínico, precisamente del Centro Cardiovascular. Buenos días y bienvenida. Buen día. Qué bueno que esté conmigo. Lo primero que le voy a preguntar es qué pruebas de laboratorio pueden confirmar que yo tenga esta condición. Okay. Hay varias pruebas que se hacen en el laboratorio, algunas se hacen en el suero, en la sangre, otras se hacen en orina. La prueba diagnóstica es la de biopsia. Pero cuando un médico piensa que un paciente tiene amiloidosis, primero va a hacer a las pruebas más fáciles, que son las de suero y orina, donde vamos a buscar proteínas anormales que se encuentran ahí. Dependiendo de qué tipo de proteínas se encuentre, si son inmunoglobulinas o lo que le llaman el pico M, o si son otras, pues se decide si son una de las dos principales causas de amiloidosis, que son la AL y la CTTR. Pero el diagnóstico final se hace con una biopsia, donde un cirujano entra, saca un pedacito del corazón, lo manda al laboratorio y en el laboratorio se le hace una tinción especial que se le llama rojo del Congo, Congo Red, y si pinta verdecito como manzana, que esa es la pregunta de Boal para los patólogos, pues eso es positivo para amiloidosis, pero no me dice cuál tipo es. Bueno, aquí lo importante es que ese sería entonces lo más que se utilizaría para poder determinar entonces y dar un diagnóstico certero, esa biopsia, porque la gente a veces se confunde con, ¿verdad?, estas otras biopsias que hacemos de aguja fina. Eso no es lo que se necesita para este diagnóstico. Bueno, para algunos casos de amiloidosis que son generalizados, sí se puede hacer una biopsia de aguja fina que usualmente se hace en la grasa abdominal. Y a esa grasa que se saca con la biopsia de aguja fina, que es poco invasiva, y esa es la ventaja, pues se le hace la misma tinción. Pero ¿qué pasa? Un positivo, pues me dice que sí, que esta persona tiene amiloidosis, no me dice cuál. Pero un negativo no me descarta. Mientras que la biopsia del corazón son bien certeras, bien sensitivas, rara vez me va a dar un negativo en la biopsia como tal, si el paciente de hecho tiene amiloidosis. Así que esta es la preferida. Esto es lo que ayuda entonces a que el médico pueda tener ese diagnóstico, esa biopsia. Es correcto. De ese tejido. Es correcto. Venga acá, porque a lo mejor la gente se asusta. Ay, me van a abrir el corazón. O sea, me imagino que debe ser alguna incisión pequeña, no muy grande, ¿no? De hecho, yo entiendo que entran hasta por una arteria. Quien es experto en esto son, ¿verdad?, los cirujanos, estoy hablando yo de más, pero no tienen que abrir el pecho para hacer estas biopsias. Y hay muchos centros donde no hacen la biopsia porque no hay quien las haga, no tienen el expertise, pero aquí sí lo tenemos. Así que tenemos esa ventaja aquí en Puerto Rico. O sea que aquí en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe sí tenemos personas especializadas para poder hacer esa biopsia y personas como usted que las pueden analizar. Eso es correcto. O sea, que en ese tejido, o sea, buscamos ¿qué? En ese tejido buscamos, con esa tinción especial que hacemos,
que me tiña del color que me dice, sí, el amiloide está aquí. O sea, que está presente. Está presente. Ahora, hay otras pruebas que el laboratorio clínico hace para darle apoyo al médico, e inclusive para darle seguimiento. Como dije, la prueba positiva del rojo Congo me dice que hay amiloide, pero no me dice cuál es. Acá hay distintos tipos entonces. De hecho, hay más de 20 tipos de proteínas que pueden producir amiloidosis. Hay 2 principales para la cardíaca. Y de esas 2, pues podemos saber si en sangre y en orina tenemos inmunoglobulina, tenemos ese pico M que se ve en electroforesis, podemos decir, pues sí, este es del tipo AL. Ahora, si yo tengo positivo la biopsia, pero negativo esas proteínas, bueno, pues entonces me tengo que ir al otro tipo. Entonces, del otro tipo son 2, se divide en 2 subtipos más, que le llaman el tipo salvaje, wild type, que se refiere a proteínas que se producen en el cuerpo, que la produce, de hecho, el hígado, y es normal, pero por alguna razón, cuando esa proteína normal se empieza a doblar de forma anormal y a depositarse, el cuerpo, que usualmente se deshace de esa proteína anormal por los macrófagos o por su sistema inmunológico, ya el cuerpo no lo puede hacer y se empiezan a depositar. Y esta es la que se ve, esta wild, esta salvaje, que no hay cambios genéticos en el paciente, usualmente en pacientes mayores. ¿Por qué? Porque el paciente mayor, pues sus sistemas todos nos empiezan a dejar de funcionar tan bien y el sistema inmunológico y los macrófagos pues no funcionan tan bien. Lo otro que se hace es ver, evaluar la genética de ciertas células para ver si hay alguna alteración en los genes, y pueden haber muchas que me produzcan esta proteína anormal. No es solamente un cambio genético, son un montón, y dependiendo de cuál es, se va a depositar esa proteína en el corazón, o en el corazón y en los riñones, en varios sitios más. No es una enfermedad, es un grupo de enfermedades que tienen la misma presentación, una proteína que se dobla mal y se deposita en los órganos y no permite que los órganos funcionen bien. Óigame, ustedes con ese análisis ven muchas cosas en ese tejido. Vemos muchas cosas. A veces uno piensa que es un pedacito, es algo pequeño, pero ustedes pueden lograr ver y determinar un sinnúmero de cosas, sobre todo con esta condición de amiloidosis cardíaca. Eso es correcto. Y cada día están expandiéndose, estamos encontrando más maneras en el laboratorio de ver. A estas pruebas, a estas muestras se les puede hacer, no lo hacemos en Puerto Rico, se tienen que mandar afuera, pero pruebas de cristalografía, hay muchas pruebas que se le hacen para tratar de determinar exactamente qué tipo de amiloidosis se tiene. Y de esa manera es mucho más fácil quizás para el médico poder dar el tratamiento. Exactamente, poder tratar a ese paciente. Cuando hablamos de cadenas ligeras libres, ¿qué es y para qué se utiliza? Ok, nosotros tenemos las células plasmáticas en el cuerpo que producen anticuerpos. Los anticuerpos son los que atacan a los virus y a las bacterias. Ok, pues estas células plasmáticas a veces empiezan a producir ese anticuerpo en exceso. Esa tiene una cadena lambda, una cadena kappa, que se unen para formar el anticuerpo, y por algún error genético que se produjo en esa célula plasmática, empieza a producir o más kappa o más gamma de esa light chain, de esa cadena ligera, esa cadena ligera, y esa es la que vamos a ver en exceso. ¿Y qué yo voy a ver en el laboratorio? Yo voy a medir 2 cosas. Yo voy a medir las cadenas kappa y lambda, y además voy a ver la razón entre ellas. Si una, se supone que en teoría sean más o menos por cada capa que se produzca, se produce una lambda, pero cuando hay un error genético y una célula empieza a trabajar mal, a producir más de una o de la otra, pues yo voy a producir o mucha capa o mucha lambda, y entonces la proporción ya no es de 1 a 1. Esa proporción es hasta más importante que la concentración como tal, porque en un paciente que tenga daño renal, insuficiencia renal, las 2 pueden estar elevadas porque ambas se eliminan por el riñón. Pero no basta que estén elevadas, tienen que estar elevadas y tiene que ser que esa razón sea anormal. ¿Y esos resultados qué significan? Si yo tengo una anomalía, eso quiere decir que tengo células plasmáticas que tienen un defecto genético. Eso no quiere decir
que tengo cáncer todavía. Puede ser simplemente que tengo estas 2 o 3 células de estas en la médula ósea que me están produciendo más capas y a ese paciente hay que velarlo. No tiene cáncer todavía. Pero esto me puede llevar eventualmente a un plasmacitoma o a una enfermedad ya maligna. O sea, que podemos entonces, con ese resultado, poder trabajar ese paciente mucho antes que pueda producirse ese cáncer. Es correcto, porque entonces también se sabe que hay que darle seguimiento, hay que hacerle una biopsia de médula. Seguirle ese seguimiento un poco más seguido. Un poco más, sí. Y vaya la redundancia, sí. Porque son personas que hay que tenerlas bajo la lupa. Exacto, para evitar que a lo mejor eso en su momento puede dar se riegue. Un mieloma múltiple, le puede dar un plasmacitoma, es lo que estamos velando. O sea, que de esa manera podemos entonces ser más certeros. Estos tipos de pruebas que se hacen, ¿están cubiertas por los planes que tenemos las aseguradoras? Todavía la mayoría de esas que yo mencioné sí están cubiertas por los planes médicos. Hay otras que son experimentales y las que no se hacen aquí, esas pueden ser un problema, porque si hay que mandarlas a Estados Unidos, generalmente allá salen más caras de lo que los planes pagan aquí, pues uno tiene que jugar un poco con los planes y con el paciente y con cualquier persona o entidad que quiera ayudar a costearla. Doctora, sabemos, ¿verdad?, que muchas veces pues eso es un problema, pero qué bueno que las que hacen aquí sí las cubren los planes y las aseguradoras médicas. Eso es importante para que el paciente lo sepa. Y sabemos que cuando hay estudios, investigaciones experimentales, pues como están todavía bajo eso, pues no están aprobadas definitivamente, pues entonces no pueden ser pagadas. Exacto. Pero uno entonces puede participar en esos ensayos clínicos. Los protocolos, exacto, en un protocolo. Así que, y ahí podría entonces tener el beneficio de participar, ayudar a la ciencia, sobre todo a los descubrimientos que se hacen y beneficiarse también entonces de todo libre de costo. Es correcto y es importante porque sin esos protocolos no avanza la medicina. Eso es así. Mismo es. Doctora Wilma Virella, mil gracias. Fue un honor para mí ayudar aquí un poco. Espero haberle aclarado algunas dudas. Claro que sí, las aclaró y súper bien. Vamos a la pausa. Amiloidosis cardíaca, causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, presentado por Pfizer. La biopsia endomiocárdica ha sido un estudio estándar para el diagnóstico de este trastorno, si bien como aspectos negativos tiene el ser un proceso invasivo en el cual al realizar biopsia solamente de una parte del corazón podría ser ineficaz tratando de realizar el diagnóstico, ya que los sedimentos amiloideos pueden no ser extensos o encontrarse difusos. Los métodos por imagen pueden ofrecer una vista completa del corazón y pueden ser repetidos fácilmente para asesorar la respuesta al tratamiento. Amiloidosis cardíaca, causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.